Bienvenidos a este video. Mi nombre es Juan Carlos Carvajal y voy a ser la persona que los acompañe en esta oportunidad en nuestro video Autoridad con Empatía, cómo liderar desde la palabra para asojudiciales. Esta conferencia nos va a ayudar a comprender muchos elementos necesarios acerca de cómo nosotros manejamos nuestro lenguaje y cómo construimos nuestras relaciones y la mejor manera de que éstas sean efectivas, justas y humanas. Bueno, comenzamos. Para empezar, debemos comprender que nosotros somos observadores del mundo. Los seres humanos somos simple y llanamente observadores de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero entre nosotros y ese mundo que observamos, esa relación que tenemos entre nosotros y el mundo está mediada por un filtro. Es este filtro el que nos dice a nosotros, no se puede, yo soy bruto para el inglés, o yo soy incapaz de desarrollar tal o cual cosa, o definitivamente no nací para esto. Todos esos límites existen en nuestro filtro. Solamente es nuestro filtro el que nos impide avanzar o no. Este filtro está constituido por nuestras experiencias, nuestra edad, porque no es lo mismo cómo nos pensamos nosotros a nosotros mismos y a los demás cuando tenemos 7 años que 17 que 77. También nuestro género, hombre o mujer, los hombres y las mujeres pensamos de maneras diferentes, no mejores ni peores, solo diferentes. También nosotros cambiamos según las experiencias que hemos tenido y las situaciones que hemos ido afrontando. En el momento en que nosotros decidimos que ese filtro ya no nos sirve, que ese filtro no nos permite movernos, es que nosotros somos capaces de cambiar el filtro. Y en el momento en que cambiamos el filtro, en ese momento cambiamos el mundo. Ojo, no el mundo de todos, no el mundo de los demás, sino nuestro mundo. Nosotros cambiamos la manera de interpretar el mundo y eso hace que el mundo se vuelva diferente. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, cuando uno acaba de terminar con la pareja, regularmente ve novios besándose en todas las esquinas, ¿no es verdad? Pero eso no es porque el universo conspire para torturarte, no, ni mucho menos. Eso sucede porque mi atención, mi lenguaje, mi comprensión del mundo cambia debido a la situación que estoy pasando en el momento. Debido a esa situación que estoy vivenciando, es que todo se ve diferente en ese momento. Es que yo noto las cosas que normalmente no notaría. Llevo 6 meses esperando que me entreguen mi carro BMW azul marino y ahora resulta que todos los carros son BMWs azul marino. Y eso es sencillamente porque mi atención, mi concentración y mi energía está guiada por lo que mi lenguaje en el momento me está indicando. Cuando mi lenguaje cambia, cuando yo cambio la manera como comprendo las cosas, casi parece magia, ¿no? De ahí viene toda esa teoría de la ley de la atracción y todos esos temas. En realidad tiene que ver más es con que mi atención, mi intención y mi esfuerzo se dirige hacia aquello que mi lenguaje me permite o me impide. Esa es la situación importante acá. Comprender que si yo no cambio la manera como percibo las cosas, mis resultados no van a cambiar. Y eso tiene que ver con el principio del aprendizaje transformacional. Tradicionalmente nos han enseñado que existen acciones y existen resultados, y que las acciones conllevan a los resultados. Es más, nos han enseñado que los resultados retroalimentan las acciones, que los resultados cambian la acción, que si yo hago algo y funciona, vuelvo a hacerlo, pero que si hago algo y deja de funcionar, dejo de hacerlo. O si la consecuencia de hacer algo es negativa, dejo de hacerlo. Eso es cierto en una buena proporción de los casos. Eso es cierto en muchos niveles, porque yo tiendo a buscar aquello que me recompensa y a evitar aquello que me castiga. Sin embargo, hay temas allí que son curiosos. Cuando una persona empieza un vicio o una adicción, pues obviamente al comienzo es muy, muy chévere y es muy placentero y es delicioso consumir la droga o sentirse con los compañeros bien porque estoy fumando. Sin embargo, con el paso del tiempo,
cualquier adicción empieza a volverse una tortura. Cualquier adicción empieza a volverse muy difícil de llevar, un infierno. Sin embargo, lo seguimos haciendo, ¿no? Es decir, lógicamente, hacerlo te está causando daño. Según esta idea, pues dejaríamos de hacerlo, ¿no? No es tan simple. No es tan simple porque no son solo las acciones las que han de cambiar. Resulta que a mí me va mal con las mujeres. Es que, mejor dicho, la que no me pone los cachos me echa. Pero ¿sabe por qué me pasa eso? Por buena gente. Entonces deje y verá que ahora sí voy a ser mala persona y los voy a... ¿Y qué pasa? Pues que me sigue yendo mal. Mal distinto, pero mal igual. O sea, otra forma de mal, pero de todas maneras mal. Porque yo sigo haciendo acciones dentro de la misma línea de pensamiento. En realidad, detrás de toda acción existe un observador. Y es este observador el que determina la acción. La acción no es consumir o no consumir la droga. Lo que hay que cambiar es esa estructura psicológica que hace que yo quiera seguir consumiendo. Lo que hay que cambiar es esa noción de que me tengo que esconder de la realidad, por ejemplo. O esa noción de que ya mi vida no sirve para nada, por ejemplo. Esa noción de que las mujeres no son un competidor en la relación, sino son un socio en la relación, que no es mi mujer, sino que somos esposos. Si yo cambio esa manera de pensar, ahí sí mis acciones van a ser por completo diferentes, porque no se limitan a lo superficial, sino que cambian en la estructura misma de la generación de la acción. Y ahí es donde yo empiezo a encontrar los resultados verdaderamente diferentes. Es decir, que los resultados deben retroalimentar al observador. Este principio del aprendizaje transformacional es el que nos va a permitir a nosotros comprender cómo, al momento de cambiar mi manera de pensar, mi forma de comunicarme, mi actitud frente a los otros, en ese momento es donde vamos a encontrar verdaderos resultados en el ejercicio. Para empezar esto, hay que entender algunas diferencias en el lenguaje. Una diferencia muy clave es la diferencia entre observación y juicio. Una observación es una condición donde varios observadores coincidirían. Por ejemplo, Juan mide 1,90 y Juan es alto. Si yo digo que Juan mide 1,90, cualquier persona que mida a Juan le va a dar como resultado 1,90. La observación no tiene contenido emocional, es simplemente lo que sucedió, las cosas tal como son. Mientras que el juicio depende del contexto. Que Juan sea alto es un juicio. ¿Por qué? Porque en el contexto de nosotros colombianos chaparritos, pues Juan es muy alto. Pero en el contexto de los basquetbolistas de la NBA, sería el más bajito del equipo, porque todos miden de 2 metros en adelante. Ese juicio, por ejemplo, no tiene como tal un contenido emocional, pero muchos suelen tenerlo. Cuando nosotros juzgamos y señalamos lo que creemos que está pasando y no lo que en realidad está sucediendo, es cuando se presentan estas dificultades. Cuando nosotros no miramos lo que en realidad pasó, sino lo que entendimos o creímos que pasó, allí hay una intención emocional o a veces incluso una intención oculta. Cuando nosotros vemos la observación es porque es un hecho concreto confirmable. Cuando vemos el juicio es porque depende del contexto en el que nos encontramos. Entender esto es importante para empezar a tomar nuestras decisiones y regular nuestras actitudes a través de las observaciones y no a través de los juicios. Si entendemos la conversación como cualquier tipo de interacción humana, incluso con uno mismo, encontramos que existen dos grandes tipos de conversaciones. Las conversaciones tranquilizadoras, que arrancan de preguntas como ¿por qué no se puede? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué recursos me faltan que lo hacen imposible? Entonces, ¿y usted tiene carro? No. ¿Y por qué no? Porque no tengo plata, porque no tengo dónde guardarlo, porque no tengo pase y no sé conducir. Conclusión, el carro nunca se puede comprar. Oiga, pero mire el desastre que hubo aquí, mire este expediente, este trabajo como que ve mal hecho. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Quién fue el que se equivocó? Hombre, ¿de qué sirve saber quién tiene la culpa si el trabajo quedó mal hecho? Ah, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a nosotros los psicólogos es que no nos tienen en cuenta, porque la gente no entiende lo importante que somos
nosotros. ¿Y por qué la gente tendría que entenderlo? Las conversaciones tranquilizadoras me llevan hacia justificar la razón por la cual las cosas no se hacen, pero no a encontrar una solución, no a buscar un punto concreto que sirva de algo. Contrario a estas conversaciones tranquilizadoras, existen las conversaciones generativas, que parten de nociones como cómo lo voy a lograr, qué tengo que me puede ayudar o cómo voy a conseguir lo que me hace falta. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia entre la falta y la necesidad. Cuando digo cómo voy a conseguir lo que me hace falta, en realidad quiero decir cómo voy a conseguir lo que necesito. Aquello que necesito salgo y lo busco. Aquello que me falta, pues me falta. ¿Mm? Las conversaciones generativas, en lugar de pensar por qué no puedo comprar un carro, entrarían a pensar ¿y cómo me voy a comprar un carro? ¿Será que me funciona a través de, no sé, un negocio? ¿A través de conseguir otro proceso o que mi tío me venda el que tiene allá guardado en el garaje o algo? Entre todas esas cosas que yo veo que pueden suceder, alguna termina sucediendo y lo consigo. Las conversaciones generativas son las que me permiten orientarme hacia el objetivo, no ponerme a pensar en quién tiene la culpa, sino más bien en cómo se cometió este error y cómo podemos evitar que se vuelva a cometer. En lugar de buscar a quién hay que cortarle la cabeza, busquemos cómo logramos que no vuelva a suceder lo mismo y de paso solucionar lo que ya pasó, porque pues ya estamos metidos en un problema. La escucha previa es una noción también muy importante acá. Todos nosotros tenemos un entendimiento previo de las palabras que usamos. Por eso es diferente la forma como pensamos los psicólogos a como piensan los abogados o los ingenieros o los administradores. Porque tenemos un contexto en el lenguaje que es diferente. Cuando yo como psicólogo digo depresión, no me refiero exactamente a lo mismo que se refiere la gente en el medio natural o pues en el medio social. Cuando yo digo histeria, yo tengo un contexto técnico sobre eso. Las personas creen que histérico es furioso y no es cierto. Son cosas diferentes. Entonces allí es donde tenemos que ver que podemos comprender las palabras de manera diferente. Todos tenemos un entendimiento distinto de las palabras originalmente. Los significados van cambiando según el contexto. En otros países, una palabra como catira implica rubio, cuando en nuestro contexto ni existe. Entonces tenemos que ir buscando y mirando cuáles son esos contextos diferentes porque esos significados van a cambiar. Y si yo no tengo en cuenta que el contexto del otro es diferente al mío, puede ser que estemos hablando de lo mismo con palabras diferentes y no nos estemos dando cuenta. Además de que muchas veces entendemos distinto lo que el otro está diciendo o el otro nos entiende de otra manera diferente. Allí hay una anécdota interesante. Es cuando va una abuelita caminando por la calle y encuentra una aglomeración de personas. Y se acerca y pregunta, señor, señor, ¿qué es lo que pasa? Y alguien le contesta a mi señora, una riña, que mataron a una niña. No, no, señora, una disputa. Ah, entonces no era tan niña. ¿Sí? En ese caso, la señora está entendiendo algo completamente diferente de lo que el señor le está diciendo. Muchas veces sucede que nosotros no entendemos lo que el otro nos quiere decir porque nuestra escucha previa y nuestro contexto es totalmente distinto del otro. En ese orden de ideas siempre debemos tener en cuenta que hay que ser muy claros en nuestra comunicación porque de lo contrario podemos entrar en errores graves. Bien, ahora vamos a comenzar con nuestro proceso que se llama la comunicación no violenta. Esta parte de nuestra conferencia es muy importante porque aquí es donde vamos a empezar a ver temas que verdaderamente nos van a ayudar a comprender cómo es que funcionamos alrededor de los demás. Bien, la comunicación no violenta es un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg,
un modelo que se ha utilizado en cientos de lugares, en más de 60 países, ayudando a generar procesos entre los diferentes actores de conflicto, tanto en Ruanda como en Palestina y en muchos otros lugares de conflicto verdaderamente grandes a lo largo de más de 40 años. Este modelo de la comunicación no violenta nos habla de 4 grandes momentos. El primero de esos grandes momentos es observar el comportamiento. Es allí donde nosotros entendemos cómo hacemos nosotros las observaciones, qué es lo que estamos viendo del otro y cómo podríamos verlo diferente. En segundo lugar, detectar o expresar el sentimiento. Para mí es importante que yo pueda reconocer qué estoy sintiendo y qué es lo que está sintiendo el otro. Cuando yo entiendo qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que el otro está sintiendo, es más fácil llegar a un intermedio. Es más fácil llegar a darme cuenta que yo estoy tal vez siendo injusto o que la otra persona es la que está siendo irracional en el proceso, pero porque nuestro sentimiento está diferenciándose entre los dos. Luego está establecer la necesidad propia y la del otro. No siempre lo que el otro dice tiene que ver con lo que está sintiendo. A veces decimos una cosa aunque estamos sintiendo otra. Hay que establecer cuál es esa necesidad. Y por último, hay que ser capaces de expresar lo que yo necesito que el otro me dé y responder al pedido del otro. Que yo pueda darle lo que él necesita y yo pueda expresar y pedirle lo que yo necesito. Estos 4 pasos de la comunicación no violenta, que en principio son sencillos, requieren de un nivel de entrenamiento y comprensión más profundo. Cuando nosotros nos referimos al comportamiento o queremos observar el comportamiento de los demás, lo más importante es referirse únicamente al comportamiento determinado. Tenemos la tendencia desafortunada a referirnos al otro en términos de rasgos. Es que usted es impuntual, es que usted es irresponsable. Eso no es correcto, no es impuntual, llega tarde. No es irresponsable, no ha cumplido con el trabajo. Cuando yo hablo de lo que las personas hacen, puedo lograr que lo cambien. Cuando yo le digo usted llega tarde, la persona puede dejar de llegar tarde. Cuando yo le digo usted no está entregando el resultado, la persona puede empezar a entregar el resultado. Cuando yo le digo que es irresponsable, pues lo que tú eres no lo puedes cambiar. Cuando yo le digo que es impuntual, pues lo que es no lo puede cambiar. Entonces siempre va a ser así. Cuando yo convierto el comportamiento del otro en un rasgo, le retiro la posibilidad de cambio. Pero cuando yo estoy viendo al otro y lo veo como una persona que tiene comportamientos y no rasgos, esos comportamientos los podemos cambiar. También es importante no realizar juicios de valor frente a lo que la otra persona hace. ¿Por qué? Porque nosotros siempre damos por entendido que estamos entendiendo, comprendiendo la realidad del otro. Es que él no viene a trabajar porque no le interesa el trabajo. Usted no sabe eso, pero de una vez es un juicio de valor que realizas. ¿Qué de bueno puede tener para nosotros? A veces a nosotros nos puede convenir mucho el comportamiento del otro, aunque el comportamiento no sea en sí mismo bueno. ¿A qué me refiero? Oiga, es que esa señorita Norma, ¿cómo es de responsable, cómo es de comprometida? Se queda todos los días hasta las 9 de la noche. Claro, pero lo que pasa es que durante todo el día no hace nada. A las 6 de la tarde empieza a trabajar para que le den las 9 de la noche y cobrar las extras. ¿Sí? Pero a nosotros nos parece genial. Entonces fíjate que ahí no estamos observando el comportamiento de ella, sino lo que estamos es dándole un juicio positivo a lo que ella hace cuando en realidad no es así. Otra condición es que nos puede desagradar. Óigame, en cambio ese Juan Carlos, uy, ese man sí no, más irresponsable ese hombre. Imagínese, ese sí es muy poco compromiso. Luego, ¿por qué, jefe? Si él ha cumplido con todo. Sí, pero se va a las 5 de la tarde todos los días, o sea, no es que no regala ni un minuto. Pero está cumpliendo con todo. A mí me desagrada, pero el comportamiento como tal no es lo que estoy observando, sino estoy haciendo el juicio de que si no se queda tarde no es comprometido. Eso tiene un problema adicional y es que estamos reforzando lo negativo.
Con el tiempo, Juan Carlos va a empezar a no hacer nada y quedarse tarde para que digan que él sí es comprometido. ¿Ves? Ese es el problema, que estamos cambiando las cosas porque estamos generando un juicio y usando nuestra conducta alrededor del juicio, no del comportamiento real. Cuando combinamos la observación con la valoración, las personas tienden a recibirlo como crítica. ¿Qué significa esto? Pues precisamente que cuando nosotros, en lugar de observar, valoramos, por ejemplo, oiga, es que yo me he dado cuenta que en los últimos días has estado llegando tarde. Sí, sí, señor. Bueno, te quería comentar que, pues cuando uno muestra tan poca compromiso con el trabajo y tan poco interés, es posible que termine perdiéndolo, ¿no? Eso no es ninguna observación. Eso es una amenaza velada terrible. Eso se llama ser agresivo pasivo. Que parezca que no lo estás criticando, pero lo estás amenazando. Entonces, ese tipo de actitudes, pues la gente las recibe como críticas y le resultan muy difíciles de llevar. Eso genera problemas en la relación, porque la persona no tiene la posibilidad de protestar en ese momento, porque se lo estás diciendo de tal manera que no puede protestar, pero tampoco tiene la posibilidad de manejarlo bien porque lo estás agrediendo. Ese tipo de observaciones combinadas con la valoración son lo que no funcionan en absoluto. El segundo elemento es detectar, expresar el sentimiento. Resulta que tenemos que distinguir lo que pensamos y lo que sentimos de lo que creemos que somos. Cuando nosotros utilizamos palabras, por ejemplo, como que, como o como si, podemos estar generando una confusión muy grande. Por ejemplo, siento que tú deberías haberlo sabido. Me siento como un fracasado. Siento como si viviera con una pared. En lugar de decir siento que tú deberías haberlo sabido, lo que yo debería decir es esperaba o me gustaría que lo hubiera sabido. Es decir, yo esperaba después de 20 años que usted se acordara de que hoy era el aniversario, ¿no? Eso era lo que esperaba y lo que me dolía, pero no es algo que yo sienta, es una expectativa que yo tenía. Lo que siento es una emoción y esa emoción es tristeza o es decepción porque no se cumplió mi expectativa, pero en realidad yo esperaba eso, no lo siento. En lugar de decir me siento como un fracasado, que es una frase que no me va a permitir crecer porque yo no tengo control sobre lo que siento, entonces así me siento y ya. Lo que yo debería es decir creo que soy un fracasado. Si yo digo que creo que soy un fracasado, alguien me puede decir ¿y por qué? Y ahí podemos analizar si sí o no y cómo es que yo resulto siendo o no un fracasado. Al darme cuenta de que me refiero a una creencia, puedo entrar a cambiarla, pero cuando convierto la creencia en el sentimiento, pierdo la responsabilidad sobre ella. En lugar de decir siento como si viviera con una pared, debería decir me gustaría estar más acompañado, por ejemplo. Cuando yo le digo al otro que siento como si viviera con una pared, el otro no tiene forma de saber qué es lo que yo le estoy pidiendo que haga. Y allí es donde yo siempre a las damas que me escuchan en mis conferencias y en mis charlas, les cuento que nosotros los hombres no entendemos las indirectas indirectas, no entendemos las indirectas directas y no entendemos las indirectas claras porque no entendemos las indirectas y punto. Es decir, no podemos buscar tratar de hacerle entender, no, no le hagan entender, no le hagan entender, díganle. Si usted lo dice, se resuelve. Bien, mal, lo que sea, se resuelve. Pero si usted trata de hacerle entender, ¿cómo le hago entender a este man que me molesta que llegue tarde? Pues dígale, me molesta que llegue tarde. Pero ojo allí, porque allí hay un elemento importante. Me molesta. A mí me molesta. Nadie me saca la piedra. Es como si alguien tuviera un botoncito que presionara y se me saliera la piedra. No. Usted no me saca la piedra. A mí me molesta que usted. Y eso es diferente. Porque ahí podemos darnos cuenta si realmente el otro es el que tiene que cambiar o yo soy el llamado
a cambiar la manera como valoro las cosas. No puedo controlar mi emoción, pero puedo controlar la manera como reacciono a ella. ¿De acuerdo? Además, hay que evitar realizar autovaloraciones de la opinión externa. Siento que los demás me consideran un idiota, no es una sensación, es una creencia. Yo creo que ella piensa que yo dije. Este tipo de frases solamente generan dificultades. Es una frase que un cliente de coaching me dijo hace muchos años para resolver un problema con una persona en otro país. Y le dije, ¿cuál es el problema? Y me contestó eso. Yo creo que ella piensa que yo dije. Hombre, si estamos basando la relación en que yo pienso, que ella de pronto piensa, que yo tal vez dije, ¿y usted dijo eso? No. ¿Y usted le ha preguntado? No. Ah, pues con razón están agarrados, desde luego. Cuando yo hago esas cosas, cuando yo creo que ella piensa que yo dije, pues hombre, es imposible resolver la relación. Yo no puedo estar actuando en lo que supongo que ella supone que yo supuse. Así no funciona. Siento que tú no crees en mí, tampoco es una sensación, es una creencia. Yo creo que tú no me crees, yo creo que tú no confías o no tienes fe en mi capacidad. No confundir el sentimiento con la obligación. Siento que yo debería haberlo hecho. No, yo no siento eso, yo creo que debería haberlo hecho. Supongo que debería haberlo hecho. Y a veces sí y a veces no. Ah, es que yo debería haber sabido que iba a llover y por eso se me enfermó la niña. Venga, ¿y usted cómo iba a saber que iba a llover? ¿Usted es meteorólogo? ¿Cómo es la vuelta? Pues no, usted no tenía cómo saberlo. Entonces yo creo que lo debería haber sabido, pero ¿por qué tendría que haberlo sabido? Ay, yo creo que yo debería haber sacado un saco, pero con ese sol que estaba haciendo, pues ¿quién se le iba a ocurrir? ¿Sí? Es exactamente eso, no hay que confundir el sentimiento con la obligación. No predecir los sentimientos de los demás. Yo siento que Lucía debe estar enfadada. ¿Y usted cómo sabe? Ah, yo sé, yo la conozco. Pero usted le ha preguntado, ay, pero yo sé, tantos años, yo sé que ella está furiosa, lo sé, ¿ves? Ahí es donde está. Tú estás partiendo de un proceso que no funciona. Pero ¿para qué le digo si me va a decir que no? Pero va, dígale al jefe, hombre. Hable con él, mire que de golpe le diga que sí. Ah, pero yo sé que no, pues va, dígale qué pasa si le dice. Entonces va, pues jefe, a ver, es que, pues yo sé que yo he llegado tarde los últimos días. Y yo sé que no he entregado los últimos 3 trabajos. Y pues sí, yo entiendo que he tenido, pues ya le dijo que no, por supuesto que le dijo que no. Eso se llama una profecía autocumplida. Es decir, nosotros sin darnos cuenta, de manera, entre comillas, inconsciente, nosotros tomamos una postura que garantiza que lo que queremos que pase, pase. ¿Ves? Ese es el problema, que yo no puedo predecir lo que el otro siente. Yo tengo que ir y preguntarle porque de lo contrario no tengo cómo saber, solo puedo suponer. Y suponer es el que es problema. Nadie puede hablar de ti y tú no puedes hablar de nadie, pues cada uno habla de sí mismo. Cuando tú hablas del otro, solo estás hablando de tus propios pensamientos y prejuicios. Si tú ves pasar una persona por la calle mal vestida, sucia, hablando de forma soez, tú dices, uy, mire, ese es un X o un Y, pero tú no lo sabes. Tú no sabes si esa persona es así o no es así. Tú no conoces nada, solo estás viendo lo que hace, pero no sabes quién es él ni cómo es. Tú no sabes si acaba de venir de un accidente, tú no sabes si le pasó una cosa bien difícil o no tienes idea. Tú hablas es de que en mi manera pequeña y limitada de comprender el mundo, él se comporta como. Él es pero ese es en tu manera de entender el mundo. Cuando los otros te dicen las cosas a ti, aunque te las digan de frente, no tienes por qué estar de acuerdo. Me dijo a mí alguna vez una jurado de una tesis en un posgrado que yo para investigador era muy buen panadero. Pero cuando tú vas y miras el contexto de ella y vas y miras la corrección que ella le hizo al trabajo, te das cuenta que ella no entiende el tema, no lo conoce. Y sí tiene las agallas de criticar una cosa que no entiende y de menospreciar un trabajo que se hizo con todo el esfuerzo simplemente porque ella no comprende el contexto. Entonces ella no está hablando de mí, ella está hablando de la forma como ella lo entiende y como ella lo ve, pero no tiene idea de lo que está conversando. Tú no puedes hablar de nadie y nadie puede hablar de ti.
Si tú tienes eso adentro en la cabeza, dejas de hacerle juicios a los demás porque tú no sabes qué puede estar pasando. Sabiamente decía mi abuela que nadie sabe con la sed que el otro bebe. Fácilmente puede suceder que nadie entiende lo que realmente está pasando contigo, ¿sí ves? Ese es el asunto. Vamos a mirar este ejercicio muy rápidamente. Aquí vamos a ver cuáles de las siguientes frases son sentimientos y cuáles no. Voy a colocártelas una a una, voy a dar unos segundos para que tú lo pienses y luego te voy a dar la respuesta. Creo que no me amas. Creencia. Estoy triste porque te estás marchando. Sentimiento. Me da miedo cuando dices eso. Sentimiento. Cuando no me haces cumplidos, me siento dejado de lado. Creencia. Tengo ganas de golpearte. Sentimiento. Estoy feliz de que puedas venir. Sentimiento. No tengo ningún valor. Creencia. La 4, si te das cuenta, estás hablando de que él no te hace cumplidos y tú te sientes, no, tú crees que él te deja de lado cuando no te hace cumplidos. Pero no es algo que estés sintiendo, es una creencia. ¿De acuerdo? Esto es para aclarar bien cómo nosotros podemos diferenciar una cosa de la otra y cómo es importante para nosotros construir esa noción. Bueno, ahora vamos a cerrar nuestro pequeño video sobre la comunicación no violenta a través del manejo de las estrategias de comunicación efectiva. Bien, estas van a ser unas estrategias puntuales y concretas que nos van a servir para aplicar de manera inmediata en nuestro medio de trabajo. Para eso, primero hay que comprender lo que se llama la escalera inferencial. Es decir, cómo saltamos de lo que sucede a las decisiones que tomamos. Ello comienza en los acontecimientos observables. Los acontecimientos observables son las cosas que realmente sucedieron. Entonces yo estoy conversando con mi esposa y, digamos, discutiendo feo con ella y ella me dice, a mí no me importa que usted no tenga plata, el problema es que usted no me pone cuidado. Esas fueron sus palabras exactas, eso fue lo que ella exactamente dijo. Luego entonces viene un segundo momento que es la selección de datos. ¿Sí ve? Es que yo no tengo plata. Eso no fue lo que ella dijo, pero eso fue lo que yo quise escoger, lo que yo quise escuchar. Siempre yo selecciono los datos de manera que refuercen mi punto de vista previo. Luego articulo los datos y no solo con los datos de la misma situación, porque además lo curioso es que aquí 2 y 2 no necesariamente es 4, sino 6, 8 o 10, según como me convenga. Entonces, ¿sabe qué? Es que el problema es que yo no tengo plata. Y yo la oí el otro día que dijo que le gustaba el brapiese. Y además yo la vi saludando a un man en la calle el otro día. Y entonces de ahí yo sumo todo como me da la gana y saco una conclusión. Eso es que tiene otro. Y como tiene otro, yo debería separarme y voy y me separo. ¿Por qué? Por lo que ella dijo. No, ni mucho menos. Por toda la conclusión, todo el proceso que yo seguí para llegar a esa decisión. Muchas veces cuando tenemos dificultades con los otros son porque no sabemos en qué se están basando, cómo están llegando a esa conclusión, cuál fue el proceso que usaron para llegar a esa noción. Y entonces tú te das cuenta que la persona no está hablando desde lo que de verdad piensa o desde lo que de verdad vio, sino de lo que su experiencia anterior le ha enseñado. En alguna oportunidad en una empresa estábamos haciendo un sistema de gestión de calidad y uno de los técnicos, de manera muy respetuosa, se acercó y me dijo, doctor, mire, yo sé que usted nos quiere ayudar y todo, pero esto es una perdedera de tiempo. ¿Y por qué? Doctor, porque yo trabajé en la empresa del ingeniero Juan Carlos, que era la competencia, y allá fue lo mismo. Hicimos que los círculos de caridad, que la cosa, que la vaina, y al final eso nunca se llevó a cabo, él fue y le pagó por allá a alguien que le pusiera el sello y ya. Eso es perder el tiempo. Claro, él está partiendo de lo que ya antes le sucedió.
está partiendo de sus experiencias negativas con eso, de su frustración anterior, de sentir que perdió todo el tiempo y el esfuerzo en su momento. Debido a eso, él me está diciendo, no le quiero colaborar. ¿Sí ves? Cuando yo entiendo ese contexto, le digo, hombre, lamento mucho que te haya pasado eso. Es terrible que las personas actúen así. Sin embargo, ven y te muestro por qué aquí sí va a funcionar y cómo lo vamos a manejar diferente. Y ahí puedo conectarlo a él. Pero ya entendí por qué él me dice que no. En lugar de ponerme en plan, no, 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 es que eso es una orden de gerencia y hay que hacerlo porque hay que hacerlo y se acabó. Y pues sí, él seguramente va a terminar colaborando en algún nivel, pero pues muy poquito comparado con lo que de verdad podría ser. ¿Por qué? Porque le tocó, porque lo obligué y eso a mí de qué me sirve. ¿Me explico? Si yo entiendo bien de dónde es que él viene, puedo llegar a una conclusión diferente. ¿Quiere decir que entonces lo voy a dejar que no participe? Pues claro que no, porque igual tiene que participar, no es que lo necesito para poder completar el proceso. Pero si él participa como a la larga lo hizo, de manera creativa y honesta en el proceso, va a ser una maravilla, porque el hombre llevaba muchos años, había trabajado en 3 empresas del gremio y nos dio unas ideas fantásticas para mejorar los procesos. Porque logramos conectarlo, no obligarlo y ponerlo ahí a la mala en contra de su manera de pensar. Logramos mostrarle que había otras formas de manejarlo. Bien, nuestro primer ejercicio de comunicación efectiva son los pedidos efectivos. Y es un recurso muy sencillo. Yo te pido que tú hagas X en el tiempo Y. Es así de simple la estructura. Yo te pido que tú hagas X en el tiempo Y. Necesito que me entregues un informe para mañana a las 5 de la tarde. Pero ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera es el hablante. ¿Quién lo pide? Es diferente si lo pido yo que si lo piden del ministerio, que si lo pide, no sé, el presidente de la República. Es diferente. Entonces, ¿quién lo pide exactamente? ¿De dónde viene? El receptor, ¿a quién le corresponde? Lo normal es, oiga, hay que entregar mañana un informe para el Ministerio de Justicia sobre tal tema. ¿Y quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que hacer eso? Entonces al otro día, oiga, Juan, ¿qué le pasó? ¿Dónde está el informe? Ah, no sé, no sé, ¿eso no era de María? Y empezamos al tingo, 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 tango, ¿no? A tirarnos la pelota del uno al otro, como para, ¿qué? Pero ahí empezamos. A buscar la manera de que eso suceda, aunque no nos damos ni por enterados de qué es lo que estamos haciendo, porque se supone que eso debería suceder. ¿De acuerdo? Las condiciones de satisfacción, exactamente cómo quieres que suceda. No supongas, no asumas, no presumas que el otro entiende. Sé claro, sé específico. Pero es que el otro lleva 20 años haciendo eso, sí, pero le apuesto a que a él se le ocurre alguna cosa tonta por ahí o se le olvida un detalle porque lo ha hecho tantas veces que ya no le parece importante. Nunca asumas que es obvio para nadie, sé específico. El mensaje que es propiamente el pedido y el para qué, el interés. Si el otro sabe para qué lo necesita, se le pueden ocurrir cosas o puede tomar posturas que normalmente no tomaría. ¿Sí? Porque dice, ah, no, pero como esto es para el ministerio, entonces es mejor que le mandemos todo el soporte legal de una vez. Eso no se le hubiera ocurrido si él pensara que era para ti porque tú no necesitas el soporte legal. ¿Ves? Ahí es donde esos para qué son importantes. Una cosa adicional es diferenciar pedido de aspiración. Eso es supremamente clave. Diferenciar el pedido de la aspiración. Sería bueno entregarlo. Yo le digo a mis estudiantes universitarios, oiga muchachos, sería bueno traer ¿cómo se llama? Un ensayo la próxima semana. Sería bueno, no es tienen que traerlo. Necesito que lo traigan. Uno tiene que ser claro y concreto en el proceso. El hecho de que tú seas cordial y decente no significa que no seas claro. Típicamente carta escrita, ¿no? Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle tenga bien considerar si sería posible que... No, hombre, no le dé tantas vueltas, necesito que haga esto, ya. Por favor, entrégueme esto, listo. Usted puede ser decente y puede ser cordial sin ser violento, pero, claro, si usted se pone a darle muchas vueltas, la gente no entiende si usted sí se lo pidió o no se lo pidió. Además de eso,
existen varias posibilidades frente a un pedido. La primera es aceptar. Listo, sí señor, inmediatamente, sin problema. La segunda es declinar. Y uno puede decir que no, claro que puede decir que no. Por supuesto que puede decir que no. Si a usted le piden que haga algo que es antiético, que es ilegal, que es injusto, que es incorrecto, pues usted puede decir que no. Porque no debe hacerlo. Si ustedes son los asistentes o los asistentes de préstamos de un banco y yo voy a pedir un préstamo y le digo, necesito 400 millones de pesos. ¿Y usted tiene, cuánto se gana? El mínimo. ¿Tiene finca raíz? No. ¿Tiene fiador? No. ¿Ustedes me otorgarían ese préstamo? Pues claro que no, ¿verdad? Porque no tengo cómo respaldarlo y seguramente voy a pasar el resto de mi vida pagando la plata. Entonces, pues no. A veces no. Si alguien te pide que hagas algo que es incorrecto, pues puedes decir no. Otro es pedir aclaración. Óigame, jefe, pero no entiendo. ¿Cómo así? ¿Usted lo quiere azul o verde? O agua marina, o cómo es la... Porque es que no entendí y eso cambia cómo lo tengo que hacer. O compromete a comprometerse. Mire, no sé si eso es posible. Déjeme, yo confirmo y le cuento si puedo o no puedo hacerlo. También se puede renegociar. Hombre, no, mire, es que eso no se consigue en azul. Se lo traigo en rojo, pero en azul no hay, porque es que no se fabrica en azul, entonces no se puede. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos ir haciendo todos los cambios necesarios para poder cumplir con lo que el otro nos está solicitando, para no quedar mal. Pero si yo digo que sí a todo sin detenerme a preguntar qué es lo que me están pidiendo, sin mirar bien qué es lo que me están diciendo, pues voy a terminar quedando mal en la mitad de las ocasiones. Luego están los reclamos efectivos. Esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a hacerle un reclamo al otro, es decir, hicimos el pedido y el otro no cumplió con el pedido, el reclamo es importante hacerlo de manera razonada y buena, no a lo loco. Ahí es donde se generan la mayoría de los conflictos entre los jefes y los colaboradores cuando se realizan los reclamos. El primer paso es generar contexto para la conversación, es decir, cálmense, tranquilícense, tómensela con calma, respiren primero, porque el 95% o más de la comunicación humana es no verbal. No es lo que dices, sino cómo lo dices, es decir, el tonito que tienes en el proceso, ¿vale? El segundo elemento es afirmar y corroborar el compromiso previo. Es decir, venga a ver cómo fue la cosa. ¿Usted sabía que la reunión era a las 9 de la mañana? No, jefe, era a las 10. No, hombre, a las 9. No, mire, su correo dice a las 10. Entonces el que se equivocó fue usted. ¿Ves? Entonces ahí ya no hay más debate. El tercero es aseverar y verificar el quiebre. Entonces, son las 10 de la mañana, usted apenas viene llegando. Sí, jefe, pero no es que yo venga llegando. ¿Sí? Yo estaba allá arriba en presidencia que me... Ah, bueno, es otra cosa. Entonces, si realmente se cometió el error o no se cometió el error. Luego, porque también puede pasar que tú tienes la impresión de que algo no se hizo, pero en realidad sí se hizo. Tú puedes creer que, oiga, ¿cómo así? ¿Usted por qué no entregó el informe? ¿Cómo que no? Mire, si ese informe era para ayer y yo no tengo el informe. Sí, señor, mire su bandeja de correo, ahí está desde antier. Muestre. Ay, no lo había visto. Ah, o sea, sí se entregó. Usted estaba convencido que no, pero sí se entregó. Entonces, primero hay que verificar que efectivamente se cometió el error. Indagar los motivos o razones del quiebre o del error. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entregó? A veces las personas están llenas de excusas, pero hay momentos donde hay situaciones que son perfectamente atendibles, que sí, pues hubo una situación fuera de su control que le impidió hacer las cosas como debían ser. Reportar daños en lo personal, en lo interpersonal y en la tarea. A mí me molesta mucho que la gente llegue tarde. El equipo estaba preocupado porque no sabía usted dónde estaba ni si iba a llegar. Y además no pudimos empezar hasta que usted no llegó. Y por último, acordar un nuevo compromiso. La próxima vez, por favor, acuérdame, avísame que vienes o tarde o que no vas a llegar y así vemos cómo lo solucionamos. Pero, ojo, porque aquí es donde viene el asunto.
El primer paso es el más importante. Quitemos ese primer paso, digamos que no estamos calmados. Entonces, a ver, ¿cómo así? ¿No era que la reunión era a las 9 de la mañana? ¿Y qué? Usted viene llegando a las 10 de la mañana y tan tranquilo, ¿no? A ver, ¿qué fue qué pasó? ¿Cuál es la excusa o qué es la pendejada? No, 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 mire, a mí me jode mucho que usted haga eso así. De verdad. Y además aquí todo el mundo estaba preocupado, ni siquiera podíamos empezar. Por lo menos llame y avise, hermano, no joda. Eso no fue ni 5 asertivos, ¿sí o no? No fue ni un poquitico suave, fue una vaciada espantosa. El paso importante es el primero. Cálmese, tranquilícese. Primero cálmese y piense lo que va a decir. Dentro del material que estamos generando y entregando en actos judiciales, hay unas infografías diseñadas para que ustedes las puedan llevar en su celular con estos elementos para que ustedes lo puedan consultar en su teléfono antes de ir a hacer un reclamo y así eviten tantos problemas. Exigirle a alguien que cumpla con sus obligaciones, que cumpla los requerimientos de su cargo, no es acoso laboral. La forma de exigírselo podría llegar a consolidar acoso. Cuando tú le haces un reclamo de estos, bien hecho, organizado, con tranquilidad a la persona no tiene cómo pelear con eso. No puede decir que tú lo trataste mal, no puede decir que tú lo humillaste ni que lo vaciaste. Porque tú diste todos los pasos y lo hiciste tranquila y razonadamente y así el asunto funcionó. Pero cuando usted coge a la persona que cometió el error y le dice, oiga, pero usted sí, que es que usted fue que nació así o hizo un curso, fue a algún lado, yo no sé, porque a ver, hermano, enfrente de los demás, ahí es donde puedes tener problemas. Cuando tu forma de comunicarte y hacer el reclamo es a grito herido y eres el jefe estilo Darth Vader, ¿no? Ese que va entrando y suena la música, pom, 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 pom. Pues hombre, ese tipo de jefe suele tener muchas dificultades, porque aprieta, maltrata, asusta a todo el mundo y eso a la larga deja de funcionar, por un lado, y segundo, pues abre la puerta para muchas dificultades. Es importante que tú tomes con calma, te leas con calmita esto, lo revises, lo prepares y luego hagas el reclamo. Y sobre todo, no te dejes enganchar. No importa cómo el otro reaccione, no importa lo que el otro diga, no te dejes jalar al conflicto. Y así tú no vas a resultar siendo el malo. Estás haciendo lo correcto, que es exigirle al otro que cumpla sus obligaciones, nada más. ¿De acuerdo? Por último, están las disculpas efectivas. Es decir, ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando fui yo el que cometió el error. Cuando fui yo el que la embarró. Entonces, en ese caso contrario, primero lo mismo, generar contexto para la conversación. Pare, piense, calcule lo que va a decir, mire bien lo que pasó, qué es la explicación que va a dar. A continuación, afirmar y ratificar el compromiso previo. Mire, jefe, yo sé, claramente sé que tenía que llegar aquí a las 9 de la mañana. Afirmar y reconocer el quiebre o el error. Qué pena con usted, pero me quedé atorado en el paro de Transmilenio que hubo y duré 3 horas entre el bus. Entonces, realmente no pude llegar. Sé que acabo de llegar, pero fue por eso, porque me quedé atorado allá abajo, que son las razones del incumplimiento. Indagar la opinión del otro y pedir reporte de daños. ¿Qué pasó? Yo sé que no pude llegar y ¿qué pasó con la reunión? No, hombre, nos tocó aplazarla. Ay, no me diga. Claro, no ve, y ahora toca volver a conseguir a todo el mundo y todo. Sí, hermanito, si usted se va por allá y yo, mire, aquí me quedé atorado porque usted no llegó y estábamos esperando y sabe lo que es conseguir a esta gente otra vez. Ofrecer disculpas, reparación y no compromiso. Ojo, las disculpas se ofrecen, no se piden, sino se ofrecen. Pedir disculpas es un colombianismo, es ofrecer disculpas. Mire, jefe, le ofrezco una disculpa por lo que sucedió. Yo puedo hablar con fulano y con sutano y entonces para que adelantemos parte de lo que no se puede hacer en la reunión y no se preocupe que la próxima vez así sea por celular, pero yo me conecto como sea. Y ya. Cuando tú haces eso y ofreces esa disculpa razonada, reconoces el error, reconoces el compromiso, también puede pasar otra cosa. Uy, jefe, qué pena. Yo sé que la reunión es a las 9. ¿Cuál? Pues la reunión de junta. No, es a las 11. Uy, de verdad. Uy, bueno, menos mal, yo creí que venía llegando tarde. ¿Sí? Cuando tú ratificas el compromiso previo, te das cuenta que en efecto no cometiste ningún error, aunque venías, aunque venías estresado por eso.
¿Ves? Si tú ofreces las disculpas bien ofrecidas, pues no hay problema. Diferente es dar excusas. Ah, pero ¿qué? Con este tráfico en la ciudad también quieren que uno llegue a ti. Ah, no, pues qué belleza. O sea, usted comete el error, nos enreda a todos y le salimos a ver. No, pues qué chévere. ¿Ves? Ese es el asunto que es diferente. Es ofrecer una disculpa correcta, de manera efectiva. Con este proceso tú vas a poder de una vez empezar a mejorar la manera como te comunicas con los otros. Si haces un pedido completo y bien desarrollado, si cuando haces el reclamo lo haces de manera razonada y completa, y cuando ofreces las disculpas reconoces el error y muestras la posibilidad de cambio, así vas a poder mejorar mucho tu comunicación y reducir los conflictos con las personas, tanto con tus subordinados como con las otras personas en tu vida. Eso básicamente es lo que quería compartir en este video. Espero que les haya resultado útil, quedó un poquito extenso, pero les agradezco mucho por su tiempo. Hasta pronto.